Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde en punto. Empezamos este stream el día de hoy, 18 de noviembre del año 2025. Nadie pidió mi opinión, pero igual se la vamos a dar, por supuesto que sí. Bueno, el día de hoy hay mucho que comentar. Yo les digo que dentro de un momentito vamos a estar conversando con Mauricio Alarcón, quien es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, porque caramba, queremos conocer un poco la opinión, un poco ya más allá del análisis de lo que han sido las 48 horas después de los resultados, donde ha sido evidente, digamos, que el pueblo o los electores le han dicho al presidente no. ¿No a qué? No realmente a las preguntas, no a su forma de gobernar, no a la falta de detalle en algunos temas que están pendientes. Hay muchas cosas que contestar. En las últimas horas ha habido una crisis de gabinete, hay algunos ministros, bueno, se estila, ¿no? Se estila que cuando hay una crisis o un remesón como estos, todos los, eh, digamos, ministros, viceministros presentan eh, su renuncia o ponen a disposición sus cargos. El presidente dice, ok, a usted no se la acepto, a usted no se la acepto, pero a ustedes todos sí, a ustedes todos sí se las acepto. Eso es lo que ha ocurrido. El presidente ha aceptado la renuncia de algunos ministros, no creo que sean los últimos, tampoco van a ser los primeros, pero al menos ante los ojos de muchos analistas políticos, esto ha sido, digamos, una buena reacción luego de lo que sucedió hace apenas 48 horas. Estamos ya con Mauricio Alarcón. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Sabemos que tienes otros compromisos, así que vamos a ir casi, casi de lleno. ¿Cómo estás, Mauricio? Te agradezco muchísimo por la invitación, José Antonio. Siempre es un gusto compartir contigo y estar en este espacio a propósito de la coyuntura que no nos deja muy tranquilos, que digamos. ¿Por qué no muy tranquilos? Porque Partamos mira, con esa reflexión. y empiezo yo con eso, por el hecho de que la ciudadanía manda mensajes claros Uh -huh. en algo tan fundamental como un mecanismo de democracia directa, un referendo, una consulta, y quienes deben recibir el mensaje, analizarlo y actuar en consecuencia, parece que se van por cualquier lado, menos por el que la ciudadanía les dijo. Y no voy a referirme únicamente a lo que está en este momento sucediendo a propósito de yo no hablaría de crisis, del cambio en el gabinete ministerial, sino también a quienes han tratado políticamente de treparse al carro del vencedor Uh -huh. en el no y hacer cosas tan brutales como por un lado salir bailando o por otro salir a tratar de dinamitar a su propio movimiento político. Entonces, parece que no entienden nada y creo que ahí más bien incluso terminan dando hasta más argumentos para comprender porque el día domingo ganó el no. Perfecto. Vamos a analizar este tema en tres partes, aprovechando esta introducción que has hecho. Primero, analicemos el comportamiento del presidente. Él salió con un tuit bastante mesurado, aceptando, digamos, este revés político. Lo dijo en otras palabras. Tampoco va a utilizar he sido vencido, he sido derrotado, me han metido 4-0, porque no es el estilo del presidente y porque creo que cualquier político en sano juicio no utilizaría, no sería un Hare Krishna ahí, digamos, con ese resultado. Él ha sido bastante prudente, pero en cambio, horas después ha habido una vocería que intenta decir que el presidente ha sido un demócrata, que el presidente ha actuado en democracia, que él ha hecho lo que había ofrecido en campaña, que es llamado a una consulta, que el pueblo ha sabido responder. Pero claro, las preguntas las planteó el presidente, entonces en ese contexto él debería hacerse cargo de ese no. Pero lo que se hizo en primera instancia con este mensaje de tweet de X, posteriormente a la opinión que analiza el contexto político, ha Uh -huh. dicho, caramba, están queriendo no asumir esta derrota, que a la final es eso, la quieran llamar como la quieran llamar. Mira, ante una derrota como la del día domingo, no le quita fuerza ni le resta mérito, ni le hace ver como débil a un presidente salir a dar una declaración. Una declaración, aunque sabemos que es hombre de pocas palabras,
de 1 o 2 minutos, como fue la de sus 3 legisladores, para decir un poco más elaborado aquello que dijo a través de un mensaje de X, pero ni siquiera aparecer para, por último, agradecer a quienes sí respaldaron tu propuesta, porque eso no está en la cuenta de X ni en el tweet del presidente. Creo que es un error. No obstante, a eso nos tienen acostumbrados, ¿no? Entonces, la vocería la hacen terceras personas, la vocería la hacen personas que nada tienen que ver incluso con lo que ha sido, o no deberían tener que ver incluso, lo que ha sido referendo y consulta, pero en fin, son cosas que estamos viendo y que tarde o temprano se verá su efecto y su resultado, porque la ciudadanía necesita definitivamente sentir cerca a sus representantes y a sus dirigentes, independientemente de un resultado, sabiendo que lo que sucedió el domingo no era partidista, era sobre todo ciudadano, pero esa hasta empatía que requieres tú de quienes dicen representarte, creo que es una deuda pendiente desde hace rato de quienes no tienen la madurez suficiente para aceptar la derrota o reconocer el triunfo del otro y obviamente, insisto, autoevaluarse, criticarse a la interna y tomar decisiones en consecuencia. ¿Tú crees que esta imagen de soberbia que, digamos, ha primado no solo del presidente, sino también en sus ministros, que ahora en el mismo tono y forma arremeten contra cualquier persona que se le ponga enfrente? ¿Tú crees que estos primeros pronunciamientos de aquellos que han salido a hacer vocería por parte del gobierno van en consecuencia con lo que debió haber sido? No estoy seguro. Yo creo que en general nuestra clase política nunca actúa en consecuencia. La ciudadanía da sorpresas, otros actores actúan para profundizar la polarización. Entonces yo creo que en general estamos en un momento político no tradicional, no comprendido y no comprensible bajo las reglas tradicionales de la política y que más bien debe generar espacios de profundo análisis, de profunda discusión, para ver por qué pasa lo que pasa. En definitiva, mira que el mensaje que se está dando no es, como algunos han dicho, miedo al cambio. No me voy ni a referir al personaje que lo ha dicho. Miedo al cambio. ¿No será que le dijeron cambio sí, pero no así? Porque todos estamos conscientes que la Constitución es perfectible, pero no abriendo de par en par una sastrería para que confeccione un traje a la medida del presidente de turno. Ya hemos tenido 20 sastrerías anteriores. A los del otro lado se les dijo no se metan, porque esto no es un tema político. Vamos a salir a defender los derechos, vamos a salir a defender las instituciones que, aunque fallidas, en algo funcionan. Vamos a salir a defender lo que se ha ganado durante estos años de vigencia de la Constitución. Cuando intentaron treparse a ese carro, no les ha ido bien, y cuando intentaron el día domingo hacerse cargo de una supuesta victoria, no les fue bien ni con su propia gente. Entonces yo creo que estamos frente a momentos que requieren un análisis muy profundo y que no responden, como he mencionado, a las lógicas de la política tradicional. Ahora pasémonos a la otra orilla. Tú hacías mención acerca de este baile, seguro te estás refiriendo a Elisa González que digamos, subió un video donde se la veía muy alegre y digamos, efusiva por el resultado. Digamos, a RC y a otros movimientos y partidos políticos no se los vio activos ni a favor ni en contra, ¿no? Sobre todo RC que digamos, se esperaba que sea la figura de oposición. Salieron, dieron entrevistas, activaron unas vocerías, pero no hubo una campaña como tal y como ellos acostumbran a hacerla. ¿Eso quita de que se alegren por el resultado? No, y mira que creo que quien se alegra por el resultado puede hacerlo, quien se siente a llorar y empiece a rezongar, a criticar y hasta a insultar a los que nos alegramos, también está en su derecho. Yo soy un defensor absoluto de la libertad de expresión en todas sus formas, no solo verbal, sino hasta artística. Si quiere bailar al ritmo de Buenavista Social Club, que baile y que cante y que se divierta.
Lo malo está, insisto, en tratar de adjudicarse una victoria que no le corresponde. Y mira que si vamos por esas... ¿Crees que RC ha intentado, No digamos... RC, ciertas personas. Por eso yo te ok. mencionaba que más bien hay sectores a la interna de la misma Revolución Ciudadana que han sido muy cautos. No sé si tú leíste y escuchaste las declaraciones del alcalde de Quito, que es Revolución Ciudadana, y que él ha salido a decir, esta es una victoria de la gente, es una victoria de la ciudadanía, de quienes se organizaron para hacer las cosas, no es de los actores políticos. Entonces, yo no generalizaría el tema, porque como te digo, incluso la interna ha generado roces, hay que seguir con mucha atención. Pues mira que como no le fue bien celebrando el triunfo por el no a la señora González, ahora hasta enfiló cañones contra sus propios compañeros de fórmula de cara a lo que son las elecciones seccionales del 27. Entonces esas son cosas que de nuevo bajo la política tradicional son incomprensibles y bajo la política moderna, si queremos llamarla de alguna manera, son inaceptables. Entonces acá incluso me atrevo a decir, y tú lo mencionabas hace un momento, la coherencia, la coincidencia, el actuar como se predica y como se piensa es fundamental. Entonces yo no voy a decir que voy por el no y que apoyo el no y que celebro el triunfo del no cuando tenía las listas de candidatos para el proceso constituyente, ¿no? Cuando ya había negociado hasta candidaturas a nivel nacional y a nivel provincial, que es algo que también se le critica a ciertos sectores. Bueno, siempre en la vida hay que tener plan A y B, ¿no? Porque, caramba, uno, a la vida me ha enseñado a mí, y yo que trabajaba en televisión, a veces uno da por hecho que las situaciones van a pasar de una forma y la vida me ha enseñado a tener un plan B por si acaso. Pero bueno, ahora vayámonos al centro, ¿no es cierto? Al centro de lo que ha significado esta victoria del no. Tú representas a una fundación llamada Ciudadanía y Desarrollo, que ya dice mucho esas siglas, y quisiera un poco comprender, digamos, a qué votó no. Porque claro, muchas personas, sobre todo de lado y lado, están diciendo, por un lado, ¿no? La izquierda o los que, digamos, estaban auspiciando el no, dicen, se ha refrendado la Constitución de Montecristi. El pueblo ha dicho, quiero esa Constitución, por eso le ha dicho no a esta nueva. Eso es lo que dice un sector de la política ecuatoriana. Otro sector dice, le han dicho no a las bases militares, le han dicho no a esto, le han dicho no a que hayan menos asambleístas, le han dicho no a que no le vaya a quitar la plata a los pobres políticos. La ciudadanía, ¿a qué le ha dicho no? A muchas cosas, José Antonio. O sea, tú has mencionado quizás las razones por las que algunos, y me incluyo, dijimos que no. Dijimos que no a una sastrería para confeccionar un traje a la medida. Eso no implica un espaldarazo incondicional y blindaje a la Constitución de Montecristi, pero dijimos que no a eso. Dijimos que no a quitar solo una partecita del financiamiento a las organizaciones políticas y quizá la más vulnerable a que después se conviertan en aliadas y afines a los movimientos de crimen organizado. Le dijimos que no coherentemente a la reducción del número de legisladores, porque trabajando 15 años en monitoreo de la Asamblea Nacional, tenemos claro que el problema no es de cantidad, sino de calidad, del origen de la candidatura, del origen de la postulación, de lo que hacen de la preparación. Efectivamente, entonces, algunos dijimos, como tú bien mencionas, no a eso. Hay otros, y he escuchado comentarios entre domingo y hoy martes, que le dijeron no a Noboa. Directamente participaron de un referendo a favor o en contra del presidente. No les importó las preguntas, no les importó los temas, dijeron que no al presidente. Otros le dijeron que no a lo que vieron en el paro nacional. Y me han dicho, decidí votar que no después de ver lo que... Entonces son elementos que hay que tener en cuenta. Otros, efectivamente, se han metido en otra suerte de análisis, ¿no? En el riesgo que podría haber en el país abriendo una brecha de 1 año y medio sin saber qué va a pasar, si se aprueba o no se aprueba la Constitución. Entonces yo te digo, creo que hay muchos factores. Aquí no hay una razón única por la cual la ciudadanía le ha dicho que no. Mira que incluso, y tú eres una persona activa en redes sociales, debes haber visto que tus seguidores y a quienes tú siguen te mencionaban el sí y el no por cualquier razón, ¿no? Pero acá, y quizá es lo más importante, a propósito de ese maldito discurso estigmatizante
que toma fuerza hoy particularmente por quienes promovían el sí. Decir que porque votaste no, ahora pues arréglatelas con el tema de seguridad, o porque dijiste que no, eres cómplice del narcotráfico y el crimen organizado, o porque dijiste que no, eres defensor de la revolución ciudadana y del socialismo del siglo XXI. O sea, por favor, esa mirada miope precisamente es quizá una de las razones por la que algunas personas también dijeron que no. Sí, a mí me ha llamado la atención porque una de las características, digamos, en los últimos procesos eleccionarios en el país ha sido esta inmadurez electoral que tenemos, ¿no? Vamos, nos presentan una sábana de 140 asambleístas. Tú dices, mira, este sí lo conozco, a este voy a votar por este. Mira, y comienzas a votar por las caras familiares, ¿no? Por lo que en algún momento, sí, este me suena, vamos a votarlo, ¿no? Y te la juegas incluso en las últimas semanas por decidir quién debe ser tu opción para que vaya a la presidencia de la República, ¿no? Hemos tenido 14, 15 candidatos, hemos tenido que elegir entre desconocidos, gente que ha salido de la noche a la mañana, gente que no pertenece a un partido, gente que ha militado en un extremo de la política y luego se ha pasado al otro. Hemos visto que han puesto algunos obstáculos para que trastabíen algunos candidatos, en fin, ¿no? Esa política. Y claro, uno la ve, se desencanta, ya no le interesa sumergirse en el contenido de las propuestas y vota básicamente por... su voto es muy emocional, ¿no? Pero en esta ocasión, ¿no? De las 4 preguntas, más allá de esta cantidad importante de información y de contenido que ha traficado, sobre todo en las redes sociales y sobre todo en TikTok, ¿no? Uh-huh. El debate ha sido interesante porque yo he tenido la oportunidad de asistir a algunas reuniones con amigos, incluso aquí en mi casa, tengo un hijo de 18 años, y él me decía, papá, oye, ¿cómo es esto de las preguntas? Lo cual a mí me pareció muy bacán, ¿ya? Porque se intentó interesar, porque recibí información quizás que le sonaba contradictoria, pero ha habido un debate. ¿Crees que esto que siempre reclamamos, infórmese, uh-huh, vaya al voto consciente, vaya al voto informado, por favor, lea, haya germinado? Mira, yo creo que vamos dando pasos para mejorar nuestra cultura política, José Antonio. Yo creo que la esperanza efectivamente está en las nuevas generaciones, ¿no? Porque los que somos ya de generaciones pasadas, incluso tenemos en muchos casos taras mentales que nos impiden llevar a cabo un trabajo como el que tú señalas. Pero sí quisiera traer a colación, sobre lo que tú dijiste al inicio, un episodio que sucedió hace muy pocos días en el Perú. Marta Hildebrandt, uh-huh, la reconocida lingüista, quien además fue presidenta del Congreso del Perú, uh-huh, participó de un evento con jóvenes, precisamente, quienes le recriminaban a ella y le decían, o sea, mira, el Congreso peruano no sirve para nada, los congresistas son coimeros, diezmeros, ignorantes, dan vergüenza. Y la respuesta de Marta Hildebrandt a mí me pareció tan excepcional y aplicable a la realidad ecuatoriana. Ella lo que les dijo es, ¿quién tiene la culpa de que los congresistas seamos ignorantes, tramposos, corruptos, coimeros? El que puso el menú, los partidos políticos. Y ella decía, el pueblo peruano escogió de lo que le servían en el menú, de lo que les llevaban a la mesa. No podía escoger otra cosa. Yo he sido, y contigo hemos conversado en ocasiones anteriores, muy crítico en cuanto a nuestro rol de ciudadanos. Y digo, pues, o sea, ¿por qué escogemos como escogemos? Nos quejamos de la calidad de la representación, pero nosotros los ponemos. Y yo te digo, creo que en el menú ecuatoriano y en múltiples ocasiones hemos visto platos que sí deberíamos comer, pero por alguna extraña razón nos desviamos un poco y terminamos nosotros más bien comiendo de esos platos dañados que muchos partidos y movimientos nos ponen, ¿no? Entonces creo que hay que prestarle atención, como digo, al problema de origen, que es el de los que hacen el menú, los partidos y los movimientos políticos.
Claro, sí, hay una responsabilidad, digamos, compartida. Dudo mucho que digamos, la sociedad política quiera plantear reformas que establezcan que para ser candidato a asambleísta tienes que seguir un curso de 2 años o de un año al menos para conocer la cosa pública, saber cómo se plantea una ley, saber temas, digamos, que te permitan hacer un papel decente, ¿sí? Pero también hay esa responsabilidad o corresponsabilidad de los actores que tienen esa formación y que hacen, yo no voy a la asamblea, ¿no? Tú tienes grandes jurisconsultos, profesionales en diferentes ramas, que dicen, yo ni loco voy a la asamblea. Dije ahí nomás que vayan ahí cualquiera que pongan, ¿no? Y eso también termina por complicar al país, ¿no? Nosotros, Sin lo duda. escuchaba yo a políticos que dicen, Ecuador tiene suficientes leyes como para poder vivir, ¿no? Lo que pasa es que en el seguimiento, en el hacer cumplir la ley, es donde fallamos muchísimo. Ni más ni menos. Nuestro país tiene una telaraña normativa, José Antonio. Tenemos reglas y normas en leyes, en reglamentos, hasta por si acaso. Tal cantidad de normas tenemos que hasta en más de un caso se contradicen entre sí. Son contradictorias, claro. Así es que el problema no es de seguir legislando. El problema es el que, por ejemplo, no depuremos esa telaraña normativa y que no cumplamos ni hagamos cumplir lo que tenemos. Sí. La Yo creo, falta de esta cultura de la ajá, legalidad es la que en muchos casos nos tiene como nos tiene. Y yo creo para que, muestra el ajá, proceso electoral, pues, José Antonio, donde cada quien actúa como quiere, las autoridades dicen, vea, yo hago lo que puedo, y si usted quiere que haga algo más, denuncie, pues entonces haga lo que... No, no, así no. Esa cultura del que me importismo es la que no nos llevan a hacer. claro, y la Asamblea debería, no sé, dedicar el 70-80% de sus esfuerzos digamos, a, a fiscalizar, Y ¿no? mira que sobre ese Que- tema, la Comisión de Fiscalización, salvo un par de sesiones muy pequeñas, lleva parada más de 2 meses, ¿no? Pequeño gran detalle. y no es que no han faltado temas, ¿ah? Temas han habido que han quedado ahí manejados de manera política, Así por es, justamente así es. este número importante que se tienen hoy a favor del presidente de la República. Mire, digamos, el presidente a veces espera que la gente que hace opinión, tanto periodistas cuanto analistas, eh, le den un cheque en blanco, ¿no? No lo critiquen. Cuando él quizás debería ver estas acciones, él debería tener una unidad para medir el termómetro de lo que se dice, porque hay cosas que se dicen que, caramba, tú las puedes meter en el cajón de la oposición, que así tú empieces a sembrar árboles en la 10 de agosto que voten billetes de $100 van a estar en contra, ¿no? Pero, pero yo no sé cuándo vamos a despertar de ese círculo tan vicioso que no nos permite avanzar, ¿no? Estamos realmente hablando sobre cosas desde hace 20 años, no progresamos, estamos a la cola, nos sentimos contentos cuando subimos unos puntos en el riesgo país, estamos contentos cuando el Fondo Monetario Internacional nos tira un centro, estamos contentos cuando capturamos un delincuente, o sea, nos contentamos con cosas obvias, ¿no? Yo Y me... mira, Re mira, José Antonio, importante en estos, y te pido disculpas, como sabes, segundos que nos quedan, porque me tengo que empatar con otra entrevista. Eso que tú dices es clave. Mientras nosotros como ciudadanos no comprendamos que lo que estamos viendo es parte del rol que les corresponde a las autoridades y a nuestros representantes hacer, y que no nos están haciendo ningún favor, sino que están cumpliendo con su trabajo, habremos empezado un camino de cambio. Cuando comprendamos que la democracia no es solo rayar una papeleta y depositar un voto, y necesitemos participar de manera activa a pesar de nuestras múltiples ocupaciones entre elección y elección, habremos dado un primer paso. Sí. Y cuando tengamos a personas como tú, y cuando viene su hijo y le dice, ayúdame a entender las preguntas, le dice, siéntate acá a mi lado y te explico,
habremos dado un paso gigante. Así es que mucho de lo que estamos hablando en este momento, mi querido José Antonio, es algo que depende de nosotros. Si empezamos nosotros a caminar, pues los políticos tendrán que entender ese camino y tendrán que actuar en consecuencia con lo que la ciudadanía quiere. Así es, y solo 10 segundos para terminar lo que estaba diciendo sobre lo que hace que nos conformemos o que vemos como excepcional, ¿no? Yo veo a los voceros decir, el presidente ha aceptado, se ha comportado como un demócrata, pero si es un candidato de la democracia debe actuar como un demócrata, o sea, no está haciendo nada excepcional, está actuando en concordancia y eso es todo, con una lógica normal dentro de un país democrático. Pero bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo, sé que tienes por ahí una gracias, también, mi querido José Antonio. Ir. Y mira que siempre es un gusto conversar contigo, el poder dedicarnos a estas cosas y ojalá pronto no tengamos que esperar tanto para reencontrarnos y podamos seguir discutiendo sobre la base de eso, ya no la coyuntura, sino qué podemos y qué debemos hacer para reenrumbar las cosas y fortalecer la democracia en nuestro país. Te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Ahí está Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.